Hola, en esta clase vamos a empezar a ver la Service Layer. Bueno, eh, como se acordarán, la Service Layer es el paso que viene posteriormente a la Batch Layer. Una vez que ya se tienen precomputadas las distintas vistas en la Batch Layer, la idea es poder acceder teniendo una baja latencia al contenido que hemos ido generando. ¿Qué quiere decir eso? Que la Service Layer va a indexar todas las vistas que hemos precomputado previamente y por lo mismo la Service Layer termina a ser la última parte de todo lo que tiene que ver con el procesamiento en batch desde el punto de vista de la arquitectura Lambda, que es la que hemos estado siguiendo. A modo de recordatorio, esta es la arquitectura en general que hemos estado viendo. A medida que nos llega nueva data, esa data es almacenada en nuestra batch layer, en el master dataset. Luego, a medida que requerimos poder consultar esta data, vamos generando las batch view, y cada una de estas batch view las necesitamos almacenar en la service layer para poder ser consultada. En paralelo a todo este proceso está la speed layer, teniendo el rol de cumplir los datos que no alcanzaron a ser procesados en el camino del procesamiento en batch. Veamos entonces los requerimientos que necesitamos en una service layer. Primero necesitamos que cuando escribamos alguna de las batch view que vamos a estar generando, necesitamos poder hacer un swap completamente con la vista generada anteriormente. Esto es porque no necesitamos, como recuerdan, poder modificar parte de la vista, sino que lo que necesitamos es poder reemplazarla completamente por una nueva. Por eso se dice que necesitamos poder hacer este swap. También necesitamos los mismos requisitos de escalabilidad que hemos visto en la batch layer. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que necesitemos más recursos, podamos ir agregando más nodos para que nuestro clúster vaya creciendo. También necesitamos poder tener lecturas aleatorias. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos acceder directamente a la vista que necesitamos, a la que estamos buscando, sin tener que recorrerlas todas para poder encontrarlas, sino que tengamos ese índice que nos permita encontrar la que estamos buscando. Y como siempre, que sea tolerante al fallo. Un indicador de qué tan compleja puede llegar a ser una base de datos, a veces puede ser cuántas líneas de código componen la base de datos. Por ejemplo, ElephantDB comparada con HBase o Cassandra. Cassandra y HBase son mucho más complejas que ElephantDB, y esto nos los dice un poco la cantidad de líneas de códigos que se pueden encontrar en cada una de estas alternativas. En ese sentido, no siempre es un buen indicador, pero a veces funciona. Entonces, en este caso, podemos ver en realidad que quizás no necesitamos una base de datos como HBase o Cassandra para lo que estamos buscando en la service layer. Entonces, dicho lo anterior, en realidad podríamos tener una service layer. Los requisitos son bastante sencillos. Podríamos como implementar nosotros mismos nuestra propia base de datos que nos permita almacenar las batch views. Pero, ¿por qué no hay tantas bases de datos que cumplan con los requisitos que buscamos en una service layer? En realidad lo que pasa es que cuando están los proveedores de bases de datos, en realidad cada uno de ellos trata de hacer que su base de datos sea de propósito general, que le pueda servir a la mayor cantidad de personas posible. Es por eso que al final este tipo de base de datos que necesitamos aquí termina siendo más bien un nicho de lo que se necesita, ¿ya? Entonces por eso no pueden encontrar muchas opciones que cumplan al final lo que nosotros estamos buscando.
En el libro que usamos como guía en el curso se recomienda usar ElephantDB. Yo no lo recomiendo en realidad porque encontrar documentación es muy escaso. Entonces, la que yo recomendaría para que implementen la Service Layer, como les he comentado ya en otras clases, es Druid. Ahora, sobre el diseño de la Service Layer, si bien es cierto, no es mucho lo que podamos escoger, sí tenemos que tener en cuenta cómo se van a comportar los índices a través del clúster. ¿Ya? Para poder hablar sobre esto, vamos a ver la performance de dos métricas, el throughput y la latencia. Veamos el siguiente ejemplo para poder ver cómo nos afectan estas dos métricas. Supongamos que tenemos una tabla con URLs, tenemos un bucket de tiempo y tenemos la cantidad de visitas que se produjeron en cada uno de estos bloques de tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál va a ser el índice que vamos a utilizar a la hora de almacenar esto en nuestra Service Layer? Básicamente tenemos tres columnas, tenemos que decir cuáles de estas van a ser parte del índice y cuáles no. Entonces, podríamos intentar haciendo que el índice corresponda a la URL y al paquete mismo. Y las visitas vendrían a ser el valor de este índice asociado. Veamos el siguiente ejemplo para poder ver cómo nos afectan estas dos métricas. Supongamos que tenemos una tabla con URLs, tenemos un bucket de tiempo y tenemos la cantidad de visitas que se produjeron en cada uno de estos bloques de tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál va a ser el índice que vamos a utilizar a la hora de almacenar esto en nuestra Service Layer? Básicamente tenemos tres columnas, tenemos que decir cuáles de estas van a ser parte del índice y cuáles no. Entonces, podríamos intentar haciendo que el índice corresponda a la URL y al paquete mismo. Y las visitas vendrían a ser el valor de este índice asociado. Al tener ese índice, lo que provocaría eventualmente es que tenemos que tener en consideración que el índice va a ser parte también del proceso cuando se haga una partición. Entonces, cuando se ocurra esta partición, van a haber datos que van a quedar en un servidor y hay otros que van a quedar en otro servidor. Y eso va a estar guiado finalmente entonces por la URL y el bucket que definimos como índice previamente. Ahora, como vamos a ver, hay algunos problemas si es que definimos eso como nuestro índice. Supongamos que queremos consumir datos que están finalmente en dos servidores completamente distintos. Esto quiere decir que cuando necesitemos obtener alguno de estos datos, vamos a ir a consultarle a un servidor, pero podría ser que nosotros para poder responder nuestra consulta necesitamos un dato que está en otro servidor, lo cual nos va a hacer que nuestro tiempo de latencia va a aumentar debido a que estamos consultando a dos servidores y la respuesta va a estar forzosamente, va a corresponder al peor de los casos entre estos dos, porque yo para poder tener mi respuesta a la query necesito a ambas partes para poder tener lo que estoy buscando. Entonces necesito, aunque haya habido alguno que se me demoró menos y me trajo la respuesta, necesito igual esperar a la otra parte para tener la respuesta completa. Entonces, al final, con este índice que definimos, estamos dependiendo de dos servidores para poder tener la respuesta y tenemos que esperar siempre al más lento. Hablemos ahora sobre el throughput. Aquí también vamos a tener algunos problemas porque
si pensamos, por ejemplo, que tenemos en nuestro servidor discos duros tradicionales, lo que nos pueden responder estos discos duros es bastante limitado. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para poder encontrar un valor necesitamos hacer una búsqueda en el disco. Cada una de estas búsquedas son operaciones bastante costosas. Si suponemos que cada una de nuestras queries hace 20 de una de estas búsquedas para poder responder y nuestro clúster tiene 100 discos, eso nos deja en que podemos hacer básicamente 500 búsquedas por segundo, lo cual hace que la cantidad de queries que podemos responder son 2500 por segundo, lo cual suena un número bastante limitado. De todas formas, este tipo de inconveniente hoy en día se puede solucionar utilizando los discos de estado sólido. Bueno, ¿hay alguna solución que podemos encontrar? La verdad es que sí, es bastante sencilla. El problema partió por cómo definimos el índice al principio, pero podríamos definir en nuestro índice simplemente como la URL. Entonces, ¿qué haría eso? Bueno, y además, aparte de guardar la URL en la misma partición, y si lo almacenamos de forma secuencial, eso quiere decir que a la hora de necesitar un valor, por el lado de la latencia, ya no vamos a necesitar tener que ir a dos servidores necesariamente para buscar el registro, sino que como ahora definimos que la partición va a ser por URL, cuando definimos nuestro índice, entonces a la hora de hacer la consulta, esa URL debiese estar en la misma partición, que quiere decir que va a estar en el mismo servidor y no vamos a necesitar tener otro que acompañe a esta request. Por otro lado, en el rendimiento, en el throughput, pasa algo similar, de que como ahora va a estar de manera secuencial ordenado, nosotros una vez que encontramos un registro, ya tenemos el resto y no necesitamos seguir haciendo estas búsquedas para poder encontrar el resto de los registros que componen nuestra consulta. Entonces, quedaría de esta forma el índice, esta vez pensando ya en la URL, en lugar de el índice que estaba compuesto por la URL más la hora o el bucket. Así podemos encontrar las páginas y hacemos un mejor diseño en cuanto a los índices que vamos a utilizar. Hablemos ahora sobre el problema de la normalización y desnormalización de la data. Como ustedes ya sabrán de otros cursos sobre bases de datos, hay un dilema siempre entre tener los datos más normalizados o menos normalizados. ¿Por qué hay un trade-off acá? Básicamente esto se debe a que si es que uno tiene los datos menos normalizados, puede tener mejoras en la performance. Pero a medida que uno va quitando la normalización, empieza a tener otros problemas que tienen que ver con la consistencia de los datos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos tablas. Cada una de estas tiene los nombres por un lado y la otra tiene distintas ciudades. Entonces, como podrán darse cuenta, esto está normalizado en el sentido de que en la tabla de la izquierda no estamos almacenando el nombre de la ciudad, sino que estamos almacenando el ID de la localización. Entonces, este parámetro nos permite después hacer un join si es que necesitamos unir estas dos tablas. Ahora, probablemente que ha pasado el tiempo, uno se puede dar cuenta de que este join es una operación bastante común en la aplicación que uno está construyendo. Entonces, en este caso, uno podría decidir dejar que haya cierta redundancia en los datos
para poder tener una mejor performance. ¿Por qué tendríamos una mejor performance? Porque si en vez de almacenar el ID de cada una de las localizaciones, almacenamos directamente la localización, ya no necesitaríamos hacer un join para poder tener estos datos. ¿Cómo quedaría? Entonces almacenaríamos, como podemos ver en la tabla superior, donde ya no estamos almacenando directamente, solamente, perdón, el ID de la localización, sino que también estamos almacenando la ciudad y el estado. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que no ocurra alguna inconsistencia en los datos que hemos estado desnormalizando? En un sistema que va a durar durante mucho tiempo, es muy probable que terminen ocurriendo ciertas inconsistencias. De seguro va a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo bueno? Por nuestro lado, es que en la arquitectura Lambda este problema de normalización y desnormalización está un poco resuelto. ¿Por qué? Porque por un lado, en lo que es nuestro master dataset, más bien en la batch layer, nuestros datos están sumamente normalizados. Y luego en nuestra service layer estamos desnormalizando los datos. ¿Por qué? Porque ahí los estamos agregando y si es que se necesita una consulta rápida, la consulta ya va a estar lista en lo que es nuestra service layer. Entonces, cualquier problema que pudiese haber sobre alguna inconsistencia de datos, eventualmente va a ser corregido, porque nuestra arquitectura nos permite tener esa flexibilidad siempre y cuando cumplamos lo que hemos estado diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la patch layer todo lo que hagamos ahí tiene que ser inmutable y eternamente verdadero. De esa forma podemos garantizar que si es que necesitamos ganar performance, esa performance la podemos agregar en lo que es la service layer y sin tener que caer en tener este riesgo de tener datos inconsistentes. El último tema del cual hablaremos en esta clase es sobre el teorema CAP. Bueno, el teorema fue enunciado por Eric Brewer. Básicamente se resume a un trade-off entre la consistencia o la disponibilidad en un sistema. En realidad el teorema nos habla sobre consistencia, disponibilidad y también cómo este puede ser particionado. Pero en nuestro contexto siempre necesitamos que un sistema sea particionado porque es parte de lo que hemos estado buscando siempre. Es por eso que en nuestro caso, en nuestro contexto, lo único que realmente nos interesa poder hacer este trade-off es entre la consistencia y la disponibilidad, porque siempre en un sistema distribuido vamos a querer poder particionarlo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Básicamente que tenemos que escoger entre consistencia y disponibilidad, pero no podemos tener ambas. Siempre hay que escoger una sobre la otra opción. Veamos un ejemplo para poder ilustrar el teorema que estamos hablando. Supongamos que tenemos un dato de que Sally está en Nueva York. Ese dato podríamos replicarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora lo vamos a tener en dos servidores. Luego, ¿qué pasa si es que alguien consulta en ese momento nuestro sistema? En ese momento, Sally sigue viviendo en Nueva York. Pero, ¿qué ocurre si Sally actualiza su ubicación a Tokio? Cuando alguien llegue a consultar, aquí es donde se ve el dilema entre consistencia o disponibilidad.
Recuerden que tienen que pensar en el sistema en su conjunto. Entonces, si es que nosotros vamos a optar por consistencia, quiere decir que después de que Sally actualiza su ubicación, nadie más va a ser capaz de consultar al sistema para saber la localización de Sally hasta que en todos esté actualizado que Sally cambió su ubicación a Tokio. ¿Por qué? Porque hemos decidido que el sistema sea consistente. Entonces tenemos que esperar a que ocurra toda la partición en el sistema, que esté todo correctamente sincronizado y recién ahí podemos entregar las respuestas. Por otra parte, si lo que preferimos es la disponibilidad del sistema, ¿qué quiere decir eso? Que siempre que alguien lo requiera, el sistema le va a dar una respuesta, incluso cuando ésta no sea consistente. En ese caso, entonces, el sistema no hace un bloqueo esperando a que se actualicen todas las réplicas, sino que queda liberado. ¿Qué puede producir eso? Básicamente que cuando alguien consulte la posición de Sally, a algunos podría tocarles que Sally está en Tokio, mientras que a otros les puede decir que está en Nueva York. Básicamente en eso es lo que se mueve el trade-off de consistencia y disponibilidad. Probablemente esté relacionado con el rubro de cada negocio cuando ustedes quieran decidir si es que necesitan que haya cierta consistencia o cuando haya disponibilidad. Por ejemplo, si están hablando de un servicio bancario, probablemente lo que necesiten es la consistencia. Siempre necesitan que cuando alguien pregunte, el dato siga siendo consistente. En cambio, en otros servicios, por ejemplo, redes sociales, en ese tipo de servicio lo que uno necesita es asegurar que esté lo más disponible el sistema. Entonces, uno está dispuesto a tolerar cierta inconsistencia en los datos. Veamos ahora cómo nos afecta el teorema CAP a nuestra batch layer y service layer. Básicamente, por un lado, sobre la batch layer, lo único que nosotros estamos haciendo es agregar nuevos pedazos de data, y esta data siempre es inmutable. Entonces, en realidad no necesitamos una coordinación especial dentro de nuestros nodos, porque cada uno de estos datos que estamos agregando son independientes. En cuanto a la service layer, en realidad, si se dan cuenta, la service layer no es ni siquiera eventualmente consistente, porque siempre está desfasada. Porque recuerden que lo que tenemos en la service layer viene de la batch layer, y la batch layer cuando se ocurre su procesamiento para generar las batch views, ocurre ahí un desfase. Entonces ni siquiera se acerca a hacer algo que sea eventualmente consistente. Por lo tanto, tanto en lo que es la batch y la service layer, lo que nosotros escogimos es la disponibilidad sobre la consistencia. Ahora, por otro lado, existen algunas bases de datos distribuidas que tienen una opción llamada los Sloopy Quorums. ¿En qué consiste esto? Básicamente es poder proveer disponibilidad al extremo. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso si es que ninguna réplica está disponible, es capaz de crear una nueva, pero luego en algún momento va a ser requerido hacer algún merge cuando ya se vuelvan disponibles los que estaban ocupados. Ahora, ¿cómo hacer ese merge? No siempre es sencillo de hacer, porque hay que tomar la decisión sobre qué valor es el que se va a decidir guardar, dado que va a haber cierta inconsistencia entre los datos. Entonces,
nos quedamos con el mayor, con el menor, ¿con cuál? Para poder saber qué estrategia seguir, existen unos tipos de datos libres de conflicto, de su sigla en inglés CRDT. Estos tipos de datos básicamente lo que hacen es tener incorporada la decisión de qué hacer cuando ocurra un conflicto. Por eso se llaman libres de conflicto, porque el mismo tipo de dato es el que va a tomar la decisión de qué valor conservar cuando ocurra algún conflicto. En particular existen los G-counter. ¿Qué son los G-counter? Es un tipo de CRDT que va a tomar siempre el máximo valor de las réplicas. De esa forma va a garantizar que siempre esté libre de conflictos. Como pueden ver aquí, supongamos que los valores parten con 10, 7, 18, luego estos son replicados y en un momento una de las réplicas cambia su valor 1 a 11, mientras que en el otro lado cambia el valor de la réplica 2. Entonces, al momento de poder decidir con qué valor se queda, el G-counter siempre se va a quedar con el máximo valor que se ha eh, obtenido. Lamentablemente, si es que lo que nosotros estamos buscando es tener una alta disponibilidad, no hay un escape para poder liberarnos de estos conflictos entre los datos que podamos conseguir. Ahora, lo bueno es que cualquier error que pueda ocurrir en lo que es en la speed layer no es algo que sea realmente grave, porque cuando empecemos a utilizar la speed layer, todos los datos que almacenen ahí se van a ir almacenando de manera temporal. Es por eso que en cuanto a la consistencia, eventualmente cualquier algoritmo va a ser corregido, por lo que en el peor de los casos, cualquier dato corrupto que pueda haber, que no nos permita tener una buena consistencia, eventualmente va a ser sobrescrito. Eso sería la clase. Muchas gracias.